El verdadero siglo XXI nació después de la pandemia del COVID. Parecía que el siglo XX no quería irse, pero la pandemia nos obligó a tratar de disminuir los rezagos científicos y tecnológicos por meras necesidades de salud. Sin vacunas, medicamentos e internet para comunicarnos, estábamos condenados casi a la extinción. Fue cuando nos dimos cuenta de la importancia de la ciencia y la tecnología en nuestra vida. Para reflexionar sobre la ciencia y los grandes problemas nacionales nos acompañan la maestra Magdalena Galindo y el doctor Andrés Barreda. Ciencia, ¿para qué? Les pregunto, en un país donde existe menos de un científico por cada 10,000 habitantes. Gracias por estar aquí. ¿Para qué ciencia? ¿Quieres tú contestar? Pues para impulsar la mejora de la calidad de vida del país. Yo hacía referencia al COVID porque es cuando sí nos sacudió algo muy fuerte y dijimos, pues sí necesitamos recurrir a los científicos. Pero, ¿cuál es el estado de la ciencia en México? ¿Cómo lo ven ustedes desde sus plataformas que tienen que ver mucho con la economía? Bueno, en realidad, digamos, justo es poco el patrocinio que se da a la ciencia en general en el país, es necesario aumentarlo, pero ha habido cambios muy importantes a partir de este sexenio. Lo que habíamos tenido en años anteriores en el CONACYT, francamente, era mucha corrupción. Bueno, se apoyaba a grandes empresas, a supuestos desarrollos tecnológicos que no eran tan así, ¿no? Pero verdaderamente es que es escandaloso, digamos, por ejemplo, a Alfa, en el conjunto de empresas de Alfa, se le dieron 247 millones de pesos para supuestamente realizar investigación, pero en realidad nunca se tuvieron resultados ni de ella ni de ninguna de las empresas patrocinadas, en donde están Volkswagen, Monsanto, Bimbo. Ford, LG. Bueno, verdaderamente que son empresas que obviamente no necesitan del patrocinio del Estado mexicano. Entonces, ¿no? hacía falta o hace falta una regulación, una ley que nos ponga las cosas en la mesa para decir cómo se debe apoyar o de qué manera, ¿no? Y afortunadamente es que hemos tenido justamente esa ley acaba de ser aprobada y yo publicaba un artículo en el Universal en que decía que pocas veces puede uno acercarse a una nueva ley que sea tan generosa, tan, digamos, modernizadora, democrática, etcétera. O sea, es realmente un esfuerzo que se ha realizado en este caso para esta ley, que es importantísimo justamente para modificar esa situación que se venía dando desde muchos años antes. Andrés Barreda, ¿en qué consisten algunos elementos de cambio en esta ley que sean realmente benéficos y que tengan un impacto social? Bueno, primero es que se democratiza, digamos, el acceso a la ciencia. ¿Cómo se democratiza? Se garantiza el apoyo a la investigación, a la investigación básica, pero también a la investigación, digamos, que está comprometida con construir soluciones específicas de problemas estratégicos nacionales. Dame algunos ejemplos de problemas estratégicos que nos urge resolver. Problemas de agua, problemas gravísimos de escasez de agua, de contaminación, de vivienda, de violencia, de educación. Son alrededor de 10 grandes temas que están en los proyectos nacionales estratégicos, que es una figura nueva de investigación, que es investigación con incidencia.
que innova completamente los parámetros. Estás tocando temas bien fuertes y que nos impactan y lo vemos de muchas maneras. Nos obligan a la interdisciplina para atacar problemas concretos con una actitud nueva de parte de la comunidad científica para con el pueblo, para con el conjunto de la sociedad. Ya no es vista la sociedad solamente como objeto de investigación, sino como sujeto con el cual se debe de dialogar para buscar soluciones y construir, junto con el Estado mexicano, solución de los grandes problemas para los cuales a veces el Estado ni siquiera tiene mucha idea de cómo resolver los grandes problemas. Eso es una revolución epistemológica completa de cómo construir la actividad científica. La nueva ley incluye, digamos, esta figura de los proyectos nacionales estratégicos que antes no existía. También, bueno, está el apoyo a los becarios, al acceso enorme, eso ya se está viendo, la ley ya está en funciones y está habiendo una enorme cantidad de apoyo que no se había visto anteriormente. Esa es parte de la democratización de la que estamos hablando. Sí, exactamente. ¿Cualquier joven, digamos, puede acceder a este tipo de becas? Sí, en cualquier institución de estudios superiores están recibiendo apoyo. La gente que va a posgrados recibe apoyo. Sí, para evitar eso de que los que tienen mejores condiciones familiares, económicas, etcétera, pues son los que tienen mejor rendimiento, ¿no? No, ahora se apoya a todos por igual para ver efectivamente de qué manera, es decir, se evitan esos mecanismos de elitización en donde todo era mercancía y solo se apoyaba, digamos, a la gente que de por sí era la que menos necesitaba ese tipo de apoyos. Entonces hay un giro completo en el Sistema Nacional de Investigación, en la asignación también de los recursos para la investigación básica. Se está apoyando a todos los centros públicos de investigación, a todas las universidades públicas. Ya no nos están apoyando principalmente a universidades privadas. ¿Se apoyaba principalmente a privadas? Sí, ocurría eso. Es interesante. Yo, estudiante de humanidades, ¿tendría acceso a una beca de este tipo? Porque es uno de los reclamos de la comunidad estudiantil de muchas partes. Este es uno de los cambios fundamentales en la ley. O sea que hoy, incluso cambió el nombre de CONACYT, ¿no? A Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, ¿no? Es un cambio de visión porque sí se está viendo, digamos, un equipo profesional integral, ¿no? En la ley permanentemente se menciona a las humanidades, o sea, como, digamos, un objetivo directo de las medidas, de los apoyos que puede dar CONACYT, ¿no? O sea, ya no es el patito feo de CONACYT, ¿no? Estudias letras, pues, que ¿qué es eso, efectivamente, digamos, sí hay en el Sistema Nacional de Investigadores, hay apoyos a gente de letras, a gente de arte, etcétera. Pero, digamos, era pues marginal ese apoyo y hoy se le da una importancia igual, digamos, a las humanidades que a la ciencia. Entonces, esto significa que para el actual gobierno, las humanidades forman parte de esa masa de conocimiento que puede mejorar las condiciones sociales. Bueno, ¿sí? Justamente digamos, uno de los cambios es que se considera a la ciencia, vista en su sentido más amplio, o sea, incluyendo las ciencias sociales, ¿no? Se ve a la ciencia, se considera a la ciencia como un derecho humano. O sea que, digamos, forma parte fundamental, en realidad debería ser al conocimiento, que es en lo que se quiere decir con acceso a la ciencia, ¿no? O sea, pero, digamos, justamente está visto en ese sentido amplio de acceso al conocimiento,
¿no? Aunque se diga en la ley acceso a la ciencia. ¿Qué otras zonas cambian, digamos, con este mecanismo, con esta institución, para, digamos, alentar el que muchos jóvenes o los jóvenes se interesen en inscribirse, por ejemplo, en estas zonas que luego no son muy atractivas para muchos de ellos? ¿Te refieres a las ciencias sociales? A las ciencias sociales y a las ciencias en general. Bueno, en general lo que se busca es, México está cambiando, todo el mundo está cambiando. Y tenemos un rezago evidente, ¿no? Sí, pero está ocurriendo un cambio en la economía mundial que está volviendo a América del Norte un centro de desarrollo enorme. Ese cambio se está dando al margen del cambio de la ley de ciencia y tecnología, y se va a volver clave para el país el desarrollo, ahora sí, de un cuerpo científico y tecnológico propio. Por primera vez esto va a ser posible. Entonces el cambio de la ley está llegando en tiempo y forma, apoyando a toda la educación, porque el cambio, vamos a decir, es para la educación primaria, la educación intermedia y la educación terminal. Se están abriendo universidades por todos lados, universidades públicas. Y se requiere, digamos, que el país se coloque de manera fuerte en una situación de cambio histórico. Entonces la ley llega justo en tiempo y forma para apoyar este cambio. Y esta idea, digamos, de que todo el mundo tenga acceso y que se promueva la interdisciplina para atacar problemas. Es decir, que se le dé el mismo estatus a las humanidades que a las ciencias y a las tecnologías, porque anteriormente no era así. Las humanidades eran ciencias blandas, era un conocimiento no serio, era complemento para el día de fiesta, comparado con lo que hace un físico, un químico. Actualmente la complejidad de los problemas que se enfrentan vale tanto el conocimiento de un economista, de un sociólogo, de un antropólogo, de un filósofo, de alguien que se dedica a la estética, lo mismo que el conocimiento de un biólogo, de un químico, de un físico, de un ingeniero ambiental, un geohidrólogo. Para resolver los problemas que estamos viviendo ambientales, como el problema de Acapulco, tan terrible, ¿no? ¿Quién lo resuelve? ¿Lo resuelve un físico? ¿Lo resuelve un químico? ¿Lo resuelve un biólogo? ¿Lo resuelve un sociólogo? Todo el mundo tiene que entrar para abordar problemas tan complejos como los que está subrayando el proceso de globalización de la economía y los problemas de grandes crisis ambientales. Y el CONACYT está entrando con una idea universal de apoyo del conocimiento científico en todos los campos para todo el pueblo de México. Entonces es una ley muy oportuna. La ley, entonces, esta nueva ley, está con esa visión y hacia dónde quiere llegar. Hay, digamos, tienen objetivos ya concretos para ir evaluando cómo funciona o qué se tiene que modificar. Digamos que justo lo que plantea la ley es la creación, yo veo 3 ejes fundamentales. Uno sería la Rectoría del Estado, o sea, porque es un organismo público que no está limitando a la ciencia en ningún sentido, como han querido decir los detractores, pero sí siendo un organismo público que busca justamente apoyar la ciencia, apoyar las humanidades y funcionar para los problemas nacionales. O sea, no tiene sentido, digamos, en abstracto impulsar la ciencia Así para ver a qué se va a hacer o a qué se va a dedicar, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y por otro, esto que mencionaba Andrés de la democratización, es que se busca que la agenda se crea una agenda nacional, o sea, para identificar esos grandes problemas nacionales que necesitan
de la ciencia, de las humanidades, etcétera. Y para definir esa agenda nacional se busca que participen todos los niveles de gobierno, o sea, desde el municipio hasta el federal, ¿no? El estatal, el federal, y también las comunidades de las distintas regiones del país. Eso no se consideraba ni se imaginaba No, siquiera. o sea, que es justamente para poder identificar cuáles son los grandes problemas nacionales. Es una gran diferencia. Que eso sí. no es, digamos, en un escritorio donde vamos a definir decidir cuáles son son. los grandes problemas nacionales, ¿no? Claro. Sino que es a partir justamente de las comunidades en las distintas regiones, de la participación de todas las áreas de los gobiernos que tienen un espacio, digamos, de investigación, ¿no? Entonces, realmente, pues se dirige en ese sentido, ¿no? Y uno de los criterios es justamente lo que mencionaba Andrés, de las distintas disciplinas, interdisciplinario. Y desde luego, pues no, sí se participa en la innovación, o sea, que es, digamos, el espacio que está más dirigido a empresas, justamente, ¿no? Pero un apoyo dirigido a que realmente sirva para la sociedad mexicana, no para aumentar las ganancias de Ford o de Monsanto, ¿no? Sí, por ejemplo. Y finalmente la ciencia dura, pues es la base de donde parten los desarrollos tecnológicos privados, ¿no? La Internet es un caso. Fue un Pero desarrollo bueno, gubernamental en Estados Unidos y en varias partes, y ya después los empresarios lo aprovecharon ese conocimiento para desarrollar negocios. Y aquí la idea es impulsar de frente a la sociedad o con la sociedad, ¿no? Hay temas abiertos, digo, la ciencia no le puedes poner una agenda de temas, No. es, digamos, el campo más importante de la creatividad humana, ¿no? Junto con las artes, ¿no? Entonces, para investigación básica los temas están abiertos. En lo que se llaman proyectos nacionales estratégicos ha ocurrido una selección de problemas para comenzar a tratar esos problemas. Un tema clave han sido el apoyo a proyectos de investigación en salud. La participación en salud de CONACYT ha sido notable con el desarrollo de los aparatos para respiración durante la crisis del COVID. Fue un desarrollo tecnológico encabezado por CONACYT en articulación con nuevas empresas que se están desarrollando. Entonces, el CONACYT no es que no va a trabajar con las empresas, sí va a trabajar con las empresas, pero no va a desviar los fondos a donde no hacen falta colocarlos, pero sí va a haber un trabajo de colaboración muy intensa en donde se requiere. El tema de la salud es importante no solo pues porque tuvimos el COVID, estamos teniendo una crisis de salud mundial, están evolucionando muchas enfermedades de carácter degenerativo, los problemas ambientales tienen impacto muy fuerte en la salud, la pobreza tiene un impacto muy fuerte en la salud, entonces eso es un tema central, estratégico, que se va a apoyar. Medio ambiente es otro. La gran contaminación toxicológica, el manejo del agua, el manejo de la vivienda. En México los problemas de violencia son fundamentales, los problemas de migración, estos son temas estratégicos, ¿no? Esos temas sí fueron especificados ahora, pero el CONACYT va a ir cambiando de dirección, de enfoque, y también los problemas van a ir apareciendo y los nuevos investigadores van a tener que ir definiendo cuáles son los problemas estratégicos nacionales. En ese sentido no hay una línea rígida. Hay un camino ya abierto ahora, pero la ley no dice exactamente cuáles van a ser los temas. Ofrece un marco abierto para que sí se aborden esos problemas y se atiendan
en conexión con la sociedad. Pero hay temas que me llaman mucho la atención porque ya nuestros problemas estratégicos que tienen que ver con el cambio climático, contaminación, pues no todos los generamos nosotros. Nos llegan, digamos, partículas suspendidas de China porque siguen usando carbón en muchos procesos y todo lo que son microplásticos que arrastra el océano, pues muchos que se generan en Estados Unidos pues nos llegan al Golfo de México. Es una visión que, como dices, se necesita estar adecuando a las cosas, ¿no? Y yo creo que también tiene que haber más elementos de interlocución con otros gobiernos porque pues todo es global. Nos estamos dando cuenta de eso finalmente. La ley esta permite eso. Sí, claro. No ceñirse a decir solo esto. No, por supuesto que no. Lo que abre es el camino para definir los problemas nacionales. O sea, no dice cuáles son los problemas nacionales a los que se tiene que dedicar los apoyos de CONACYT. Y es una visión científica finalmente. Pues sí. Se va modificando. Exacto. A medida que se conoce más. En el próximo año van a ocurrir 2 encuentros muy importantes. Un encuentro nacional de todos los proyectos nacionales estratégicos para hacer un balance de qué fue lo que ocurrió. Ese encuentro va a ocurrir en Oaxaca hacia el mes de marzo, todavía no hay fechas. Y también se está pensando en un gran encuentro internacional justamente para comparar el tipo de experiencia que se ha desarrollado actualmente en CONACYT con otras experiencias, con otros consejos de ciencia y tecnología de otros lugares del mundo. Este diálogo es fundamental, ¿no? Sí, porque hay soluciones que podemos compartir también, así Claro. como los problemas los compartimos sin querer. Claro. Seguramente podremos aprender de otras experiencias. ¿Qué otras cosas ustedes ven hacia el futuro a partir, digamos, de las posibilidades positivas de esta nueva ley que está ya, ahora sí, que está en la mesa? A mí me parece que es un tema que se abre, que todavía tendrá que ir madurando más, es la necesidad de desarrollar una estrategia nacional de desarrollo científico y tecnológico del país. México tuvo desde inicios del siglo XX posibilidades de un gran desarrollo científico y tecnológico que fue bloqueado. Pues producíamos muchas vacunas y dejamos de producirlas, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, en los años 20, cuando en México se producían, por ejemplo, los mejores motores de aviación, los segundos mejores motores de aviación del mundo. Son cosas que nadie sabe. Claro. Hubo un esfuerzo muy grande por desarrollar industria vehicular, ¿no? Incluso en los años 60 ya era aeroespacial. Todo eso fue sistemáticamente bloqueado por intereses imperiales. Wow. Y hubo una deformación del desarrollo de la ciencia y la tecnología para que no apuntalara un desarrollo económico autónomo. Ahora existe la posibilidad de hacer eso. Y el CONACYT está con las nuevas bases de democratización y de conexión con cable a tierra de los grandes problemas estratégicos, está abriendo el campo para que esto pueda ser atendido. Hubo intentos al inicio de la formación del CONACYT en los años 70, cuando en aquel entonces, por ejemplo, se formó el Instituto Lázaro Cárdenas, que atendía problemas de desarrollo estratégico de la energía. Era el sexenio de López Portillo cuando se pensaba que íbamos a ir al gran desarrollo, ¿no? Y hubo intención, digamos, en el CONACYT generar inteligencia científica y tecnológica para el desarrollo general del país, pero no tardó en llegar al neoliberalismo y en abortar todas esas necesidades que siempre estuvieron planteadas por nuestros grandes economistas nacionales como José Luis Ezeña, como los críticos de la dependencia, las corrientes estructuralistas que querían que el país se desarrollara realmente de manera autónoma. Y eso se bloqueó. Ahora es el momento de retomar eso. Y este CONACYT está, digamos, con el marco que está creando, está abriendo la posibilidad. Claro, hay que desarrollar estas discusiones. Sí, pero ya hay un cimiento, ya hay una plataforma de donde se puede partir con una dirección absolutamente democrática, según me dicen. Sí.
Pues estamos aquí a punto de terminar el programa. ¿Con qué cerraría, maestra? Pues mira, fundamentalmente con que ha recibido justamente a pesar de la bondad de la ley, ¿no? Estos cambios han afectado intereses pues, de los científicos que antes estaban otorgando esos financiamientos a estas empresas. Claro, claro. Y entonces han protagonizado, digamos, una batalla frontal con muchas mentiras acerca de que el nuevo CONACYT no va a patrocinar a la ciencia básica o que Es se falso, limita a la ciencia o que, bueno, una serie de mentiras que realmente y además también se han levantado amparos en contra de la ley, ¿no? De tal modo que ahora está en discusión en la Suprema Corte de Justicia estos amparos, ¿no? Entonces, bueno, lo que me parece importante es señalar justamente, crear conciencia de lo que significa esta nueva ley, de la necesidad realmente de dejarla vigente, de no permitir que estos amparos la vayan a echar para atrás, ¿no? Y en general que pues estamos en un momento importante para la protección de la ciencia, para que se considere a la ciencia como un derecho humano, ¿no? El acceso a la ciencia como un derecho humano, y justamente lo que me parece importante es que haya conciencia en general en la sociedad, porque es muy fácil engañar con temas científicos, ¿no? En Sí. donde pues la gente, pues lo que dice El experto. el experto, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, eso es lo que me parece importante en ese momento, ¿no? Pues seguramente haremos otra mesa para seguir hablando de esta nueva ley, de las posibilidades que tiene y también de los intereses que se oponen a ella y por qué. Muchísimas gracias, Magdalena Galindo. Maestro Andrés, muchísimas gracias. Gracias. Seguimos aquí nosotros y yo los espero la próxima semana en este mismo espacio.